Hola, buenos días. Soy Francisco García Jurado, catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense y, sobre todo, ensayista y lector apasionado, como me defino en mis perfiles de redes sociales. Quiero daros la bienvenida a una asignatura que puede resultar en vuestras expectativas quizá variada en cuanto a ideas, eh, pero que creo que si la sabemos plantear y llevar a cabo con una serie de pautas, puede ser muy interesante para la mayor parte de la clase. Yo soy consciente de que tengo que impartir una tradición clásica a unas personas que no tienen unos conocimientos, en principio, específicos sobre literatura antigua, ni son clasicistas, y que en cualquier caso debería sugerirles, o no sé si convencerles, pero al menos sugerirles que la presencia y la recepción de la literatura antigua tiene un peso específico en, en la creación grandes autores que consideramos muy lejanos con respecto a esa antigüedad. Desde hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años, porque me sigo considerando un joven investigador, defendí y desarrollé la hipótesis de que hay una historia no académica, existe una historia no académica, o una historia en algunos momentos prohibida, de la literatura clásica en las letras modernas. Una historia que los autores modernos han construido sin saberlo, acaso sin saberlo, de una manera espontánea, pero que nos permite, vista en su conjunto, poder hablar de autores antiguos y de obras antiguas sin salir de los autores modernos. Esto es puede parecer una perspectiva curiosa, pero resulta muy sorprendente y muy productiva. En mi caso, pues llevo ya muchos años trabajando en ella y bueno, pues me considero una de las personas que ha desarrollado más líneas de investigación, más investigación en este sentido, sobre todo en el ámbito hispanoamericano. Tengo asimismo el privilegio de haber sido el director científico del Diccionario Hispánico de la Tradición y Recepción Clásica, que acaba de aparecer y que me ha permitido dirigir un grupo de investigación muy amplio de más de 60 personas a un lado y otro del Océano Atlántico, gracias a las cuales hemos construido uno de los instrumentos más importantes que ahora mismo existen para entender qué son estas dos disciplinas llamadas tradición y recepción clásica. Todo esto, mi condición sobre todo de comparatista, de lector de la literatura moderna, amante de los clásicos y al mismo tiempo de manejar un bagaje teórico significativo en torno a estas disciplinas, creo que me convierte en una persona cuando menos apta para impartir esta asignatura que me fascina, ya lo digo de antemano, me fascina, y que espero que a una parte significativa también de quienes estáis a ese otro lado de la cámara o de los bancos de la clase, os llegue al menos a interesar o a parecer interesante. Mi propuesta será que veáis cómo existe o se puede hablar de esa suerte de literatura de historia no académica de la literatura clásica y que esto se debe a toda una serie de relaciones complejas que se plantean entre los antiguos y los modernos. Establecer esas relaciones será labor ardua y también una de las labores fundamentales, uno de los conceptos fundamentales. Os lo recuerdo, las relaciones complejas entre autores antiguos y modernos. Dado que es imposible, y además no sería ni tan siquiera aconsejable contar aquí lo que es la tradición clásica
en una asignatura de 3 meses y medio, yo os podía mandar leer, por ejemplo, el libro de la tradición clásica de Gilbert Hyde, que es uno de los libros fundamentales. Ya os hablaré de él con más calma. Creo que lo fundamental es que centremos nuestra atención no tanto en unos autores o en otros, como en las implicaciones que se van a producir entre los dos mundos, entre lo antiguo y lo moderno. Es algo sorprendente y es algo que en realidad va a constituir una disciplina en sí misma. Nosotros vamos a partir del temario que tenéis disponible en Internet si tecleáis tradición clásica en la literatura occidental, Universidad Complutense de Madrid, tendréis el temario oficial de la asignatura al cual yo me voy a ceñir y además os voy a dar en el campus virtual los contenidos suficientes y adecuados para cada uno de los temas. En principio tenemos seis grandes temas y os voy a contar un poquito brevemente qué vamos a hacer en cada uno de ellos. En principio vamos a partir de un tema teórico que es muy importante porque nos va a ofrecer las claves interpretativas del resto de la asignatura. Es decir, sin este tema no va a ser posible que podamos entender en su justa medida un montón de cosas que vamos a considerar después. Por ejemplo, vamos a hablar de qué es la tradición y la recepción. ¿Y qué es la tradición clásica? ¿Cómo se configura esa idea de tradición clásica? Que, por cierto, no es un concepto antiguo, es un concepto bastante moderno, nace a finales del siglo XIX de la mano de un sabio italiano llamado Domenico Comparetti. Bien, vamos a hablar sobre esto y luego entraremos en un tema clave que va a ser el de las metáforas entre el pasado y el presente. Esto creo que es es un aspecto que propuse también en mi libro Teoría de la Tradición Clásica, publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ya ha pasado a ser parte de una teoría requepta, es decir, una materia que se imparte en muchas universidades. A veces a uno le da miedo que las cosas que ha contado y que ha escrito se conviertan en materia de estudio y de examen, porque creo que todo es revisable y todo es, en principio, repensable. Pero bueno, creo que nos puede servir muy bien entender cómo son las diferentes maneras en que se ha concebido la relación entre el pasado y el presente, pues por ejemplo, a manera de un legado, de una herencia, a manera de un virus que nos contagia, a manera de una supervivencia en el futuro o a manera de un diálogo. Es decir, creo que estas cosas pueden darnos también idea de la complejidad que tiene el propio carácter de la tradición. No es una cuestión puramente unidireccional. Ya os anticipo que igual que se puede ir del pasado al presente, podríamos también ir del presente al pasado y reinterpretar a los autores antiguos, que podemos decir que muchas veces los autores modernos han influido en los autores antiguos. Después de este tema teórico, que es un tema complejo y bueno, creo que espero que os interese, vamos a entrar en la épica. Nuestro recorrido va a ser por grandes géneros y aquí evidentemente nos vamos a encontrar con dos nombres propios fundamentales de los que no vamos a salir, que son Homero y Virgilio. Da la circunstancia de que estoy trabajando también en la recepción virgiliana desde hace mucho tiempo. De hecho, mi último artículo publicado en México ha sido sobre el Virgilio de los años 80 en España, es decir, vamos a decir, el Virgilio de la movida, que corresponde a la movida madrileña. Es decir, que fijaos que hay temas que parece que pueden ser impensables, pero que se pueden hacer muy bien. Y vamos a estudiar aquí sobre todo grandes lecturas de Homero y de Virgilio,
como las de Borges en sus prosas, como el Hacedor, el Inmortal, o el ensayo de Simone Weil acerca de la Ilíada como el poema de la fuerza. También vamos a ver lo que nos cuenta Italo Calvino acerca de la Odisea. Y también me gustaría hablaros sobre la particular recepción que ha tenido Virgilio en el siglo XX, sobre todo de la mano de autores como Hermann Broch y su obra La muerte de Virgilio, que va a cambiar el panorama de la visión de la poesía virgiliana, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un apartado en este tema dedicado a la mitología, que claro, también tiene un nombre propio, que va a ser las Metamorfosis de Ovidio. No podemos obviar esta obra clave para el desarrollo del arte y de la mitología en el mundo occidental. Este Ovidio, de nuevo, nos va a llevar a Italo Calvino, pero también nos iremos a aquellos escritores que configuraron el grupo de Bloomsbury, y en principio pues hablaremos de algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo la recreación que hace T.S. Eliot del mito de Tiresias en la tierra baldía, o the wasteland, ¿no? Bueno, otro tema, el segundo tema, nos llevará a la poesía bucólica, a la lírica, la poesía lírica, bucólica, elegíaca y epigramática. Aquí pues habría muchísimo de qué hablar, pero bueno, en principio vamos a tocar algunos autores fundamentales, como pueden ser esa de Quirós o Pessoa. Como veis, aquí nos vamos a ir a los portugueses. Vamos también a plantear eso es en cuanto a la poesía, a la poesía bucólica, pero vamos a plantear también una relación muy particular que se plantea dentro de la poesía elegíaca entre Propercio y Marcel Proust. O relaciones que pueden parecer realmente increíbles, como por ejemplo la relación que plantea una autora norteamericana, Hilda Doolittle, con respecto a la antología palatina. La poesía didáctica, satírica, la fábula, epístola, también nos van a dar grandes oportunidades para hablar sobre recreaciones y relecturas que son particularmente interesantes. Estoy estudiando ahora en este momento a una poeta argentina que ha escrito un libro titulado Suertes Virgilianas y donde hace una recreación de las Geórgicas de Virgilio en clave de los trabajos de la mujer. Un libro muy interesante que ya hablaremos con más calma. Y, por ejemplo, en cuanto a la fábula, pues es fundamental en este momento que hablemos de Augusto Monterroso, de este autor guatemalteco afincado en México, que además desarrolla uno de los aspectos clave de la literatura latina, que es la brevitas o la brevedad, la concisión, y que va a hacer que derive en lo que conocemos hoy día como el microrrelato, por ejemplo. El teatro es uno de los temas estrella, claro, de cualquier asignatura de recepción o de tradición. Yo sí quería, en este caso, que leyéramos o nos acercáramos a un ensayo fundamental en torno a Esquilo, que escribió el escritor albanés Ismail Kadaré, o, por ejemplo, la recreación que del Edipo Rey hace Watmi Muawat, un escritor de origen sirio afincado en Canadá, en su tragedia Incendios, que ha sido llevada al cine. O las vidas imaginarias de Eurípides y Esquilo, escritas por un autor catalán, Javier Roca Ferrer. En fin, también me gustaría, en el tema del teatro, entrar en un aspecto clave de lo que son los estudios comparados, que es la tematología, y analizar, a partir del Anfitrión de Plauto y del tema del doble, algunas obras fundamentales como son el doble de Dostoyevsky. Bueno, si hemos llegado hasta este punto, ya para terminar el curso,
quiero entrar en el tema de la prosa en sentido genérico, es decir, la historiografía, la prosa filosófica, la oratoria, la novela. En este caso, el asunto es interminable, pero sí que me gustaría, por ejemplo, pues hablar sobre el periodista polaco Ryszard Kapuczynski, que recrea la obra de Heródoto, desde sus propios viajes como periodista, la, el uso por ejemplo, de la historiografía latina hacen autores como Gabriel García Márquez. Mi tema de investigación desde hace también mucho tiempo es la génesis del ensayo hispanoamericano a partir de la lectura de una obrita hoy desconocida para casi todo el mundo, que son las Noches Áticas de Aulo Gelio, combinada con la lectura de Michel de Montaigne y de sus ensayos, y que llevó a articular un episodio singularísimo en la Argentina de los años 20, 30, 40, 50 hasta el Hacedor de Jorge Luis Borges, que es el desarrollo del ensayo misceláneo o la miscelánea ensayística. Acabo justamente de publicar un artículo en Boston sobre esta singular lectura que, por ejemplo, Jorge Luis Borges hace de Aulo Gelio y de la miscelánea de Aulo Gelio en su propia obra. También veremos algunas recreaciones interesantísimas, como por ejemplo las que de Petronio y Apuleyo, novelistas latinos, recrearon en Vidas Imaginarias el autor francés Marcel Esbov y Antonio Tabucchi, por ejemplo, que es un seguidor de Marcel Esbov. En fin, estas son las cosas que más o menos os voy a contar. Sí me gustaría hacer un pequeño experimento en esta asignatura, que es introducir, dado que estoy trabajando también en los aspectos de la didáctica, de la tradición clásica, el aspecto creador, vuestro propio aspecto creador. Es decir, que sí me gustaría que quien quiera, esto no va a ser una imposición, pero sí que practiquemos en algunos momentos pues, la escritura de microrrelatos, por ejemplo, para recrear algún aspecto de la mitología o de... Pensad, por ejemplo, este es uno de mis cuentos, un poco absurdo, pero bueno, se titula Ariadna, que dice así: cuando despertó, Teseo ya no estaba allí. Pues cosas de este tipo que puedan hacer que veamos la literatura antigua y sobre todo la relación y la vida que la literatura antigua sigue teniendo como sustento. Estoy pensando ahora en Anne Carson y uno de sus últimos libros que está dedicado a la muerte de su hermano, que está justamente basado en un poema de Catulo. Y que no podemos, como dije en una reseña que hice sobre un libro de García Márquez y los clásicos, lo que posiblemente hace grande a un autor moderno es su lectura de los clásicos, su recepción, la manera en que los recrea. Bien, ya no me extiendo más, simplemente espero que os guste esta asignatura, que os parezca interesante y que asumáis en la medida que queráis el reto y la aventura de llevarla a cabo. Un abrazo y hasta que nos veamos en clase o también a través de este medio.